Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Cielo Ramírez, estudiante del curso de modelos pedagógicos, y en este momento vamos a hacer el seminario alemán correspondiente o con el objetivo de responder una serie de preguntas, las cuales son: ¿qué es un modelo pedagógico? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué teorías dan lugar a los modelos pedagógicos? ¿Y cuáles son los principales aspectos del marco sociopolítico y cultural que usted considera influyen en su conformación y desarrollo? Entonces, para iniciar, un modelo pedagógico tiene como varias perspectivas o diferentes palabras que lo describen. Es decir, un modelo pedagógico interpreta, diseña, ajusta la realidad pedagógica, es decir, ajusta todo lo relacionado con la pedagogía, por eso tienen estrecha relación en cuanto a los contenidos de enseñanza, en cuanto al desarrollo del estudiante y en cuanto a la práctica docente. Tres aspectos claves que enmarcan todo lo que es la pedagogía. Por otro lado, también están los aprendizajes. Está que el modelo pedagógico se concreta en el aula, se desarrolla en el aula, y además que este tiene relación con la enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, el modelo pedagógico analiza, interpreta, comprende, orienta, dirige y transforma la educación. Todo esto es muy importante porque de acuerdo al modelo pedagógico que una institución desarrolle o tome, es que todo lo demás que contiene una institución o que rige la institución, pues va de acuerdo a dicho modelo a dicho modelo, al modelo que la institución haya adoptado para sí. Por otra parte, son representaciones ideales del mundo real del educativo para explicar teóricamente su hacer. Se construye a partir de un ideal de hombre y mujer que la sociedad coincide. Expresa aquellas concepciones y acciones sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo. Entonces, todo esto relacionado con el concepto de modelo pedagógico. Por otra parte, me permito compartir una infografía, la infografía desarrollada, la cual explicaré paso a paso. ¿Listo? Entonces, esta infografía está relacionada con los modelos pedagógicos, en sí con la pedagogía del conocimiento. Entonces nos dice que la educación garantiza la continuidad de las experiencias culturales en el desarrollo histórico. Contexto. Solo a principios del siglo XX, la reflexión sobre la enseñanza, denominada pedagogía, se desprende definitivamente de la filosofía y empieza a abrirse un espacio disciplinario propio. Entonces recordemos que la educación ha tenido un trayecto importante a lo largo de toda la historia, que la educación como era antes es muy diferente en ocasiones o un poco a la educación actual, que hace muchísimo tiempo la educación se regía por principios, digamos, religiosos, que era en lo que las instituciones no, digamos que las formas de enseñanza debían tener su modelo enfocado a lo religioso. Pero pues llegó un momento en que ya esto se separó de todas estas concepciones para empezar o entrar a la modernidad. Desde el pasado, el presente y el futuro no se repiten, pero se reanudan creativamente a través de un proceso y un procedimiento aparentemente oculto y gris de asimilación y recreación cultural llamado educación. Entonces, todo esto es importante para la educación y el mejoramiento de la misma. Entonces, en el documento analizado, en Vedas de la India, Pasos del Proceso, nos dan 7 pasos del proceso educativo. Entonces, avidez por parte del alumno de escuchar las palabras del maestro. Es decir, así era como el estudiante o los diferentes pasos que la educación debía tener. Entonces, avidez por parte del alumno de escuchar las palabras del maestro.
Segundo paso, entender las lecciones del maestro. Tercer paso, captación y comprensión de las palabras del maestro. Cuarto paso, retención de lo que se oyó y entendió. Quinto y sexto paso, discusión con el maestro y con otros alumnos. Séptimo paso, comprensión de las verdades más profundas que están por debajo y más allá de las dadas en las lecciones. Entonces, en esta parte nos dice que la nueva época se propone volcar la educación hacia la vida y hacia la producción social, material y espiritual, mediante algo conocido como escuela nueva. Entonces, esto fue un concepto, uno de los conceptos más nuevos, el cual se empezó a introducir dando diferentes puntos de vista que muchas personas o muchas instituciones acogieron. Entonces, su formulación propiamente pedagógica, iniciada por Herbart y Pestalozzi, adquiere impulso en el movimiento de la escuela nueva que rompe con el verbalismo retórico tradicional. Entonces, como todo era un proceso y como todo era un paso, la educación o el modelo pedagógico de antes era el modelo pedagógico tradicional, en donde el centro del proceso era el maestro, más no el estudiante, siguiendo los pasos que acabé de enunciar. Entonces, en donde el estudiante tenía toda la responsabilidad de adquirir el conocimiento y el maestro tenía la función de decirlo o de transmitirlo, pero en sí el centro del proceso era el maestro, más no el estudiante. Entonces, con la formación coactiva del carácter a través de la disciplina, con el autoritarismo magisterial y la sumisa pasividad del niño, con la metafísica inmovilista y esencial, y en su lugar se propone volcar la educación hacia la vida y la producción social. Es decir, no solo el estudiante iba a estar como mero receptor del aprendizaje, sino que él iba a empezar a tener una educación para la vida en donde no solamente se le considerara como una persona sumisa, sino que ésta pudiera verse o pudiera explorar muchas otras habilidades. Los filósofos educativos diferencian los modelos pedagógicos principalmente por las metas axiológicas a lograr en los estudiantes. Entonces, hay diferentes principios pedagógicos y modelos pedagógicos, y cada cual tiene su punto o su enfoque hacia lo que se desea lograr con los estudiantes o con la población que se tiene a cargo. Entonces acá hay unos principios pedagógicos. Entonces está la afectividad, unos principios pedagógicos que son muy importantes, ejemplo y conceptos que se tomaron muy en cuenta ya para la educación actual. Entonces la afectividad consiste la afectividad consciente, la motivación, el interés, la buena disposición, los estímulos positivos, la empatía, son variaciones pedagógicas del principio que articula la cabeza con el corazón. Y es algo que tiene mucho sentido porque los estudiantes, observamos que los estudiantes aprenden más cuando ese conocimiento se les da de una forma llamativa y se les da de una forma que involucren sus emociones. Si hacia ellos de verdad el conocimiento o el aprendizaje que se les transmite los motiva y los apasiona, el aprendizaje puede ser mucho más significativo. Entonces, se articula la cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo, como lo plantearon con Menio y Pestalozzi. Entonces, no es solamente ir, pararnos en un aula y dar lecciones, como por ejemplo el modelo tradicional desempeñaba. Claro que no estoy criticando en ese modelo, tenía cosas que de pronto se podían mejorar, pero en su momento dado o en su momento, pues fue un modelo que dio como sus frutos, pero claro, y obviamente todo tiene que avanzar, entonces por eso surgieron diferentes modelos, los cuales se habitúan más a diferentes poblaciones. Por otra parte está la experiencia natural, el desarrollo progresivo, la actividad, la individualización, el anti-autoritarismo y el cogobierno. Entonces ya
Ya no se ve el docente como una figura de autoridad completamente, sino que más bien como un transmisor u orientador de los aprendizajes que los estudiantes van a adquirir en un aula de clase. Entonces ya no podemos hacerlo todo por la fuerza o de una forma autoritaria cuando hay otras formas mucho más efectivas para llevar el conocimiento a nuestros salones. Entonces también está la actividad grupal, la actividad lúdica, la cual es muy importante en los niños. Resulta que el juego, un niño también puede aprender jugando. Y es muy importante entender también eso, que el juego desempeña también un rol muy importante en la actividad de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, el buen maestro. ¿Listo? Entonces, no todo el mundo o no todas las personas que son docentes, por el simple hecho de ser docentes, son buenos docentes, sino que hay conceptos que encierran o enmarcan estas tres palabras, el buen maestro. No todo el mundo es buen maestro porque no todo el mundo tiene la vocación de llegar a una aula de clase, de ver las necesidades que hay y querer cambiarlas y buscar soluciones para poder cambiar estas dificultades. No todo el mundo piensa así, no todo el mundo ve a los estudiantes como verdaderos, como verdaderas personas que tienen potencial, sino que más bien los ven como objetos que solamente sirven para la sociedad y hay que tenerlos así de forma autoritaria y enseñarlos a no pensar. Y tristemente muchos docentes son así y tienen ese pensamiento. Por otra parte, los modelos pedagógicos son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. Variaciones en los parámetros pedagógicos. Los cinco parámetros constitutivos de toda teoría pedagógica, las metas de formulación, el concepto de desarrollo, contenidos y experiencias de enseñanza, relación maestro y alumno y los métodos y técnicas de enseñanza se articulan coherentemente bajo la forma de un enfoque o modelo que enriquece y le da sentido pedagógico a cada estudio particular sobre la educación o sobre la resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias. Entonces, el enfoque que se le quiera dar a una institución está muy estrechamente relacionado con el modelo pedagógico que esa institución desea adoptar. Entonces, hasta el modelo más tradicional se puede incorporar la informática. Es decir, en este momento, el hecho de que de pronto se quiera, bueno, tenemos un modelo ejemplo tradicional y queremos dar ese modelo o tener como teoría, ejemplo de aprendizaje, como método de enseñanza, eh, utilizar lo que es la tecnología, no quiere decir que ese modelo cambió y que ya dejó de ser tradicional para pasar a ser uno ejemplo conductista o constructivista o social. Bueno, entonces no, el hecho de utilizar tecnología no significa que el modelo tenga que cambiar. Entonces, las técnicas de enseñanza cambiarán según se conciba como un proceso frontal, presencial, unilineal, profesor-alumno, en vez de un proceso comunicativo interactivo y multidireccional que requiere un nuevo tipo de tecnologías digitales e interactivas. Como puede observarse, el cambio de técnicas no implica cambio de enfoque o de modelo pedagógico. No implica necesariamente el hecho de que se cambie una teoría, de que se cambie una técnica, perdón, una técnica de enseñanza por otra, no implica que su modelo vaya a cambiar. Entonces, en la actualidad no se puede enseñar bien sin pedagogía. Es muy importante y una de las cosas que leí en el libro que estoy citando de modelos pedagógicos era el debate que se formó por saber si, ejemplo, un profesional o un ingeniero, ejemplo, o una persona que se especialice en las matemáticas como profesión, como profesión diferente a la pedagogía como tal. Es decir, un científico pueda llegar a enseñar, o un biólogo pueda llegar a enseñar ciencias sin tener la pedagogía. Entonces se creó un debate precisamente pensando en esto, de que, o sea, solamente era esta persona o dicha persona era solo
solamente transmisora de conocimientos, pero es que eso es muy importante, pero no es lo único que se tiene en cuenta para el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es importante y es muy importante la pedagogía, de que en todo proceso haya pedagogía, que es la forma en cómo el docente o como las personas ven las capacidades, ven las necesidades, ven la forma cómo se puede transmitir las diferentes técnicas de aprendizaje que se pueden utilizar para que esta población en especial sepa o pueda comprender lo que yo voy a transmitir y no solamente llegar y decir y explicar teorías y teorías y más teorías, sino que también es llegar y ver esa teoría, cómo la puedo volver más sencilla para que un grupo de estudiantes la pueda comprender. Entonces, en la actualidad no se puede enseñar bien sin pedagogía y es muy verdadero, estoy muy de acuerdo con esta parte. Entonces, verdadera enseñanza. Enseñar bien es un arte difícil que exige tener claro para dónde se va. ¿Cómo es que el alumno aprende y se desarrolla? ¿Qué tipo de experiencias son más pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje? ¿Y con qué técnicas y procedimientos es más efectivo enseñar ciertas cosas? Ser docente, vuelvo y repito, no es fácil. Enseñar no es fácil. Ser docente en la actualidad no es fácil porque el contexto, el medio, la forma como los papás están viendo la educación se está volviendo cada vez más difícil. Entonces, no solamente es difícil por el contexto social, sino también por el contexto familiar. Entonces, todo esto conlleva a lo que es una verdadera enseñanza. Todo lo que es pedagogía es muy importante. Todo lo que tenga que ver con la educación es muy importante y que esta educación logre superar las dificultades que actualmente se están o estamos viviendo los docentes. ¿Listo? Entonces, por otra parte, el refuerzo es la clave de la didáctica conductivista. Esa parte relacionada con el modelo pedagógico conductista. Entonces, aquí te hago una presentación de los modelos pedagógicos, así brevemente, rápidamente, acerca de los modelos pedagógicos y que no necesariamente la técnica pedagógica que se utilice para dar un saber hace que un modelo pedagógico cambie. Entonces, los modelos pedagógicos son como más amplios y tienen diferentes puntos de vista y formas de ver la educación y que claramente las escuelas toman cada modelo y lo llevan por este enfoque, porque así les parece mejor, porque les gusta más, porque el modelo los convence más así, porque se adecua más al concepto, bueno, en fin. Entonces está el modelo tradicional, que es es uno de los modelos más antiguos, de hecho, también criticados por su forma de transmitir conocimientos, que muy en lo personal no es que no me guste, claro que hay cosas que se deben mejorar y hay cosas muchos modelos mejoraron. Entonces, eso en relación con el modelo tradicional. Por otra parte está el modelo pedagógico romántico o también llamado experiencial o naturalista. También está el modelo pedagógico conductista, la perspectiva pedagógica cognitiva o constructivista, que más o menos sí he visto actualmente que muchos colegios se enfocan más bien en este modelo como tal, tener un modelo pedagógico constructivista. Y por último está el modelo pedagógico social. Entonces, todo esto en relación con los modelos pedagógicos, con la importancia de la pedagogía y de dichos modelos para poder transmitir conocimientos y sobre todo para tener el enfoque o el objetivo claro de qué enseñar o de cómo hacer que una población pueda vivir con los aprendizajes o se puedan desempeñar, puedan ser competentes con los aprendizajes que tiene la escuela. Es muy importante saber definir todo eso, los nuevos retos que la actualidad nos presenta, los nuevos retos que la sociedad tiene para que los estudiantes vean estos saberes, se motiven al ver los saberes, los que se encuentran en los planes de estudio
se motiven y digan, bueno, esto me sirve de verdad para mi vida y esto lo puedo aplicar de esta otra forma a medida que yo voy creciendo y me voy formando más. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue todo con relación a los modelos pedagógicos.